ahora Mariano Castelli, que es cirujano vascular y endovascular, miembro de staff del Instituto Cardiovascular. Va a hablar sobre las nuevas estrategias en el tratamiento de la patología del arco aórtico. Buenas tardes, gracias Patricio. Fernando, es un poco para complementar lo que habló Fernando recién sobre el tratamiento del arco y en este caso las estrategias para hacerlo por vía endovascular. No me voy a pelear con Fernando, la técnica de elección es la cirugía para pacientes con patología del arco, pero lamentablemente muchas veces los pacientes que tratamos son pacientes que no están en condiciones de tolerar una cirugía como las que contó recién Fernando, con parada circulatoria, hipotermia profunda. Son pacientes muchas veces que ya tienen disecciones, entonces ya fueron tratados y ya tienen un reemplazo de la aorta ascendente y entonces por ahí pueden necesitar una resternotomía o pacientes muy añosos con múltiples comorbilidades. Entonces cuando esos pacientes que cada vez tenemos más frecuentemente en la consulta necesitan una intervención, hay alternativas por vía endovascular para tratarlos y disminuir el riesgo asociado al procedimiento. Hay algunas consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta para analizar o para evaluar la factibilidad del tratamiento endovascular en esta población. Primero, que para lograr un adecuado sellado proximal, es decir, implantar un dispositivo y que el dispositivo se fije bien a la pared de la aorta y que no se desplace y que no filtre, se necesitan ciertas características anatómicas. Tiene que haber al menos 25 milímetros de largo de pared de aorta sana, donde poder fijar una endoprótesis, con un diámetro no mayor a 38 milímetros, porque si la aorta es más grande, eso puede aumentar el riesgo de disecciones retrógradas, que no haya calcificación severa, que no haya trombo. Es muy importante tener en cuenta la durabilidad de los dispositivos. Todas estas técnicas son bastante nuevas, no llevan muchos años en el mercado, no llevan muchos años disponibles, entonces el comportamiento por ahí alejado a largo plazo, 15, 20 años, no se conoce. La proximidad de la válvula aórtica es otra variable que hay que tener en cuenta. Estos dispositivos vienen montados en un sistema de entrega que tienen la parte proximal que a veces puede ser muy larga, entonces eso puede lastimar la válvula aórtica, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y también no deja de ser una preocupación la incidencia de stroke asociada a la colocación. Hay distintas técnicas, vamos a repasar un poco algunas. El tratamiento híbrido, que Fernando ya más o menos lo explicó, consiste en un tratamiento en dos tiempos. En una primera instancia, hacer un debranching desde la aorta ascendente a los troncos supraórticos para después extendernos con una endoprótesis hacia distal y tratar la patología. Este es un caso, un paciente que tenía un tratamiento endovascular previo, con una endofuga a nivel proximal, entonces necesitábamos extender el sellado hasta este nivel, involucrando los vasos supraórticos. Entonces, lo que se hizo en primera instancia, Fernando le hizo un debranching a los troncos supraórticos y nosotros después, en un segundo tiempo, con una endoprótesis podemos ir hacia la aorta proximal y colocar el dispositivo. Este es el resultado, el debranching y la exclusión de la patología del paciente, la tomografía de control donde se ve que la endofuga está resuelta. Otra técnica que ya es endovascular total, porque lo otro es un tratamiento híbrido, implica una parte quirúrgica, es el uso de stents paralelos. Y en este caso lo que se hace es, al mismo tiempo que se coloca una endoprótesis, por alguna de las ramas supraórticas, el tronco brachiocefálico en este caso es la subclavia, se coloca un stent que va en paralelo a la endoprótesis, es decir, por al lado, y el stent asegura la irrigación del vaso que se quiere tratar. Luego se puede complementar con una derivación extraanatómica, en este caso carótido subclavio. Y se ve el tratamiento completo, como queda la endoprótesis y el stent en paralelo. Por ejemplo, este es un caso, este paciente de urgencia con un aneurisma roto en la cara inferior del arco, se hizo el tratamiento de urgencia, se colocó un primer dispositivo distal a la carótida, pero no fue suficiente porque quedaba filtrando, entonces en ese mismo momento nos tuvimos que extender hacia proximal, involucrando el tronco brachiocefálico, con lo cual tuvimos que poner un stent en paralelo y de esa manera se puede resolver el caso. Y acá se ve
la angiografía de control, el stent en paralelo con el bypass carótido-carotidio permeable, la endoprótesis permeable. Esta es la tomografía de control, donde se ve la endoprótesis y el stent paralelo permeable y el aneurisma excluido. El stent, la endoprótesis permeable. Este es otro caso, también una disección crónica, una paciente que tenía un reemplazo de aorta ascendente y válvula mecánica, una endoprótesis de aorta descendente y le quedaba un sector remanente de arco nativo donde tenía la disección. Eso estaba filtrando y tenía un gran aneurisma torácico de 9 centímetros, así que necesitábamos cubrir todo el arco aórtico, extendernos desde la endoprótesis hacia la aorta ascendente. Había que tapar la circulación de los troncos supraórticos, así que lo que hicimos en este caso fue poner una endoprótesis, esta es la válvula mecánica, una endoprótesis muy cerca de la válvula en la aorta ascendente y asegurar la circulación del tronco brachiocefálico con un stent en paralelo y luego una derivación extraanatómica carótida-carotidia, la tomografía de control, donde se ve la exclusión del aneurisma y el stent en paralelo permeable. Otra opción que tenemos es el uso de endoprótesis modificadas en banco. También son todas técnicas nuevas, hay poca experiencia, pero los centros de alto volumen utilizan estas técnicas. Esta es una publicación, una experiencia inicial de un centro, uno de los centros con más experiencia en Francia. Las cifras de mortalidad y de stroke son muy buenas. Lo que hacemos en este caso es modificar una endoprótesis convencional. Esto es una endoprótesis torácica de las habituales que tenemos disponibles en el mercado para tratar cualquier aneurisma torácica. Nosotros le modificamos y le hacemos fenestraciones, como en este caso, es para preservar la circulación de los troncos supraórticos. Un caso, una úlcera en la cara inferior del arco, lo que hicimos fue modificar una de estas prótesis fabricando dos fenestraciones, una gran fenestración para asegurar la circulación del tronco brachiocefálico y otra pequeña para la arteria subclavia izquierda que se conecta mediante un stent y la tomografía de control donde se ve la permeabilidad de los troncos supraórticos. La fenestración nosotros la marcamos, la fenestración es un orificio en la prótesis marcado que coincide con el origen de los vasos y se ve la resolución del caso. Y por último, existen endoprótesis ramificadas que ya están, las tenemos disponibles en el país. La desventaja es que son endoprótesis que son customizadas, es decir, hay que mandarlas a hacer, se hacen a medida de los pacientes, a la medida de la anatomía, la empresa la fabrica y nos la manda. Es una técnica también bastante nueva, pero este es un caso que hemos hecho, un gran aneurisma de arco aórtico y de aorta descendente con un reemplazo previo de aorta ascendente. Y bueno, este es el caso. Pudimos solicitar una de estas prótesis que se fabrican a medida, así que lo que hacemos es, en una primera instancia, liberar el dispositivo completamente. Y luego el dispositivo tiene marcas que corresponden a las ramas para conectar hacia los troncos supraórticos. Estos rombos, si se llegan a ver, esto se conecta a cada uno de los troncos supraórticos. Este es el tronco brachiocefálico. Una vez canulado, acá se ve el otro rombo que corresponde a la carótida izquierda. Desde un acceso carotidio también se canula. Y luego, una vez canuladas la rama de la carótida, una vez canulada la rama de la carótida, canulamos la rama de la subclavia izquierda y se implantan los stents. Y por último, el stent del tronco brachiocefálico. Y extendemos el tratamiento hacia distal para ver cómo queda preservada la circulación en los troncos supraórticos. Con lo cual, para resumir un poco sobre estas distintas estrategias, la cirugía abierta sigue siendo la técnica de elección para estos pacientes, pero en pacientes de muy alto riesgo tenemos opciones híbridas menos invasivas, opciones endovasculares totales para
no someterlos a cirugías que por ahí no están en condiciones de tolerar. Hay dispositivos customizados que se fabrican a medida de cada paciente y es muy importante la centralización en centros de experiencia y un manejo interdisciplinario. Muchas gracias. Gracias Mariano. Estamos teniendo problemas con la conexión con el doctor Timarán desde Estados Unidos, que él nos va a hablar un poco de los registros internacionales y lo último que hay en el tratamiento endovascular de la aorta compleja. Mientras tanto que logremos la conexión, vamos a empezar unas preguntas. Fernando, vos querías... ¿Me habilitás? Okay. Quería hacer una pregunta a la doctora Aranda, que es de valvulopatías, del grupo de aorta y ecocardiografista. Te llega al consultorio un paciente que le hicieron un eco y le informaron dilatación leve de la aorta. Tiene 38, 40, pero lo preocupó. No tiene semiología, no es sindrómico, no es historia familiar. ¿Cómo se sigue ese paciente? ¿Cada cuánto y con qué estudio? ¿Y cuándo cambia? ¿Cuándo la cosa se pone un poco más detallista? Bien, bueno, el primer diagnóstico va a ser con el eco transtorácico. Si el paciente no tiene ninguno de estos antecedentes que vos decís, de todas maneras yo le pido igual una angiotomografía para confirmar el diagnóstico de dilatación aorta y para ver la morfología de la aorta, sobre todo si está comprometida la raíz de la aorta, y luego planear el seguimiento repitiendo una vez al año o más una tomografía y cada 6 meses un ecocardiograma. ¿Cada? 6 meses. 6 meses. Si el paciente está estable en los diámetros durante el seguimiento, uno lo puede estirar un poquito más, pero siempre controlando todos los factores de riesgo. Controlar bien su presión arterial, que haga actividad física liviana y obviamente estar bien seguros de todos sus antecedentes familiares para ver que no haya algo que nos pueda marcar un seguimiento más exhaustivo o ser más agresivos. 40 de aorta sin ninguna otra cosa es para limitar la actividad física. Te estoy hablando de alguien de 35 años. No, como dijo Paz, toda aorta de 40 seguramente es patológica, aún en los deportistas. Lo escuché una vez a Evangelista decir que una aorta de 40 en un basquetbolista es patológica. Así que en esos pacientes uno puede indicarles la actividad física, no tendrían que estar sentados en una silla, pero tiene que ser una actividad física liviana, controlando la frecuencia cardíaca alrededor de los 120, 130 latidos y que sean, en el caso del ejercicio aeróbico, hacer más repeticiones y no usar peso o tanto peso, 5 o 10 kilos, hasta ahí nomás. Pero más repeticiones con menos peso. ¿Y qué cambia? O sea que pueden llevar una vida normal con ciertas limitaciones. ¿Qué cambia si además en el eco dice que es bicúspide? No cambia en cuanto al seguimiento. Sí cambia por ahí en el asesoramiento familiar, porque podemos identificar a otros familiares que puedan tener la patología y poder hacer el seguimiento, pero en sí no cambia en cuanto a estos factores que te estaban marcando. Déjame seguir con el caso clínico, porque es un caso de todos los días. Ustedes saben, hoy hay una, si quieres, sobreutilización de las imágenes, y es muy común que vengan con un eco, con una dilatación de aorta. Por eso, siguiendo con esta mirada clínica, te quería preguntar, ¿cuándo lo medicás? ¿Cuándo le das? Vos hablaste de beta bloqueantes, de ARA2. ¿Cuándo lo medicás? ¿Qué dosis? ¿Usás los dos juntos? Bueno, varias cosas. Redondeando en una cosa que decía Adriana, y las bicúspides y los pacientes con aneurismas de aorta o dilataciones aórticas, porque ahí vimos que a partir de 45 milímetros de la raíz en realidad deberíamos empezar a hablar de aneurisma, si no es dilatación. La realidad es que en esos pacientes vimos la morbimortalidad, ¿no? Mejor dicho, la sobrevida. Entonces sabemos que es mejor la sobrevida de los bicúspides que de los pacientes jóvenes con aortopatías hereditarias o con aortopatías que no sabemos en realidad de dónde vienen. Entonces, ojo con eso, ojo que el gran cuco siempre fueron las bicúspides y esto es aún peor. Para responder tu pregunta, Fernando, lo que buscamos es que el paciente tenga la presión arterial controlada. ¿Qué presión o cuánta presión, que es lo que preguntan? A mí siempre me gusta la frase de la menor presión que usted tolere.
Digo, no es un número clave, es si el paciente se siente bien con 160, con 90, 60, bueno, vamos por esa presión. Si por supuesto le permite realizar las actividades de su vida cotidiana sin estar somnoliento, etc. Entonces, eso seguro. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, en realidad, dependiendo de la patología. Si está definido como una ortopatía sindrómica, como por ejemplo tiene estigmas o resultados como un síndrome de Marfan o como si fueran Loeys-Dietz, etcétera, que se asemejan en el tratamiento, digamos, bueno, empezamos con los beta bloqueantes y los antihipertensivos. Para utilizarlos, utilizamos ARA2 en primera instancia, porque son los que tienen más estudios probados en estas patologías. Beta bloqueantes, en general, el que está muy testeado es el atenolol, pero cuando tratamos pacientes jóvenes, los llevamos a la práctica y lo hemos hablado con el doctor Bowen de la clínica de Marfan, de la clínica Mayo, etcétera, utilizamos más cardioselectivos para que no tengan tanto efecto adverso, como el bisoprolol o el nebivolol. Y de los ARA2 usamos losartán, valsartán, etcétera. Frecuencia cardíaca lo más baja que pueda tolerar y presión arterial lo más baja que pueda tolerar. Si el paciente no es sindrómico, porque lo que pasa todos los días es que son estos, o sea, son pacientes de 45 de aorta que no tienen nada, ni antecedentes familiares ni nada, lo mismo. Si no se reconoce hipertenso y si no le tomamos hipertensión, o sea, presión alta en el consultorio, presurometría. La presurometría no solo controla la presión, sino también la frecuencia y de acuerdo a eso ajustamos el tratamiento con las mismas normas. Yo, siguiendo con este caso, porque me gustaría, pues en caso de todos los días, ustedes hablaron, Fernando, Paz, de la genética, ¿no? Que es una realidad. De hecho, la vi a la doctora Mariana Kerchikov, nuestra flamante cardióloga genetista. ¿Le pedís a este joven con la aorta dilatada, que no es sindrómico, que no tiene historia familiar, ¿le pedís estudio genético? Bueno, nosotros ya veníamos rumbeando para ese lado antes de noviembre 2022, y digo como antes y después, porque en noviembre 2022 se publicaron las guías de aorta americanas. Fíjense que había una brecha. Las americanas anteriores eran 2010, publicaron recién en 2022, y las europeas 2014, y ya en cualquier momento van a publicar las nuevas. La realidad es que ya las guías hablan del estudio genético recomendado en todo paciente menor de 60 años, sindrómico o no sindrómico, con dilatación de aorta. Y esto es porque la otra vez lo discutíamos con Fernando, con los Fernandos, con todo el equipo de aorta, con Adriana, en Ateneo, y lo discutimos todos los días en nuestra práctica clínica. El estudio genético costo-beneficio es sumamente eficiente. ¿Por qué? Uno dice, estamos en Argentina, 2023, no sabemos qué pasa con el dólar, todos los días tenemos una moneda diferente. Si el paciente lo tiene que pagar, que es lo más probable, porque es lo absorben poco los gerenciadores, los financiadores de salud, a no ser que el paciente ya se haya disecado. O sea, disecados, aprobamos el estudio de todos, pero si no se disecaron, no aprobamos el de ninguno. Entonces, en ese caso, nosotros decimos que es costo efectivo. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros estudiamos al caso índice. Si en el caso índice nosotros detectamos la mutación, cualquiera que sea, que puede ser una mutación definida de las conocidas o una mutación de significado incierto, pero presumiblemente patológica porque está en el mismo gen o es cercana a la otra mutación, bueno, en esos pacientes nosotros a su descendencia, pues todos estos son pacientes jóvenes, que tienen hijos jóvenes, que sus hijos planean tener hijos a su vez, podemos descartar o confirmar que lo tengan. Entonces eso va a disminuir los costos de seguimiento y de tratamiento de toda su descendencia. Paz, y además de agregarle una psicosis familiar, ¿en qué te beneficiaría? ¿Cómo no se escucha? Además de un cuadro de psicosis familiar, ¿en qué te beneficiaría? No, al revés, me beneficiaría en disminuir la psicosis familiar, porque en los pacientes en los cuales no detectamos, por ejemplo, los hijos del caso índice, en los que no detectamos la mutación, ya está, se liberan del seguimiento y pueden tener una vida un poco más normal. Y en el caso de los que detectemos la mutación, vamos a tener un seguimiento más frecuente, pero a su vez una cirugía profiláctica más eficaz, evitando las disecciones aórticas. Patricia. Yo voy a volver un poco. Escucha. Vamos volviendo a lo quirúrgico. A la ortopatía más degenerativa. Primero, resaltar un poco que los excelentes resultados que mostraron Fernando Piccinini y Mariano Castelli
claramente van de la mano con una muy buena estrategia. Si uno no tiene una estrategia para el paciente y para su patología en especial, claramente no va a tener buenos resultados. Y si uno quiere tener una buena estrategia, claramente tiene que estar discutido por un centro de aorta donde participen desde genetistas, por ejemplo, hasta cardiólogos clínicos, imaginólogos de todo tipo como tenemos, y cirujanos de cirugía abierta y cirugía endovascular. Para eso es que se creó el centro y se tienen los buenos resultados. Por otro lado, otro comentario, y después de la pregunta, estoy medio lento, pero el tema es, he visto a lo largo de mis años cómo lo endovascular ha ido desplazando un poco la cirugía. Claramente lo primero que desplazó y rápidamente fue la cirugía de la aorta descendente, porque realmente era una cirugía con muchísimas complicaciones, con pacientes que salían parapléjicos, y tanto en los aneurismas degenerativos como en las disecciones, claramente la endoprótesis funciona mejor que la cirugía, y la desplazó. En la aorta abdominal también le costó bastante más demostrar un poco la superioridad, hasta que en la actualidad el 80% de los tratamientos de la aorta y de las ilíacas es endovascular. ¿Qué está pasando con la cirugía del arco? Y ahí les voy a pedir a los dos un poco a ver si tienen ya establecido cuáles indicaciones. Yo sé que ambos mostraron que por ahí la aorta ascendente, el reemplazo no hay ninguna duda, quirúrgico, y luego agarrarse con una endoprótesis, probablemente los tratamientos híbridos, pero ¿hay algún caso que sea claro de indicación endovascular y otros claros de cirugía? Bueno, yo arrancaría por la cirugía convencional, excepto que tuviera una anatomía muy desfavorable. Y como dije al pasar, muchas veces la indicación de tratamiento endovascular, y en eso tuvimos un par de casos últimamente, es haber tenido un mal tratamiento endovascular previo. Lo vemos en los pacientes genéticos. Tuvimos hace muy poquito una paciente de 30 y pico de años que ya tenía un stenting del arco, de la aorta descendente distal, un stent en la aorta ascendente, una core valve con solo 32 años. Y la verdad que no nos dejó mucha opción porque no tenés dónde entrar, no tenés forma de... Creo que en los pacientes que ya arrancaron mal, son pacientes que ya eso ya los hace prohibitivos para una cirugía convencional, y creo que ahí la cirugía endovascular es la única opción. Y después para la patología de arco puro, si no hay compromiso distal a la carótida izquierda o compromiso a la subclavia, creo que la cirugía todavía sigue teniendo su rol. Ya cuando vamos de la subclavia para abajo, creo que la cosa híbrida de desplazar los supraórticos y después venir con el stent es muy bueno. Creo que hay que hacer una observación en especial en los pacientes con enfermedad de tejido conectivo, no entusiasmarse con el tratamiento endoluminal porque no andan bien. Y no sé, Mariano, vos. Sí, en cuanto al tratamiento endovascular, por ahí el paciente ideal es aquel paciente que tiene una disección crónica, que tuvo un episodio de una disección aguda, que ya tiene tratada la aorta ascendente, tiene un reemplazo de aorta ascendente con o sin válvula, sin preservación de válvula, y que permite fijar la endoprótesis en un segmento de aorta que ya está reemplazado. Uno de los principales problemas de las prótesis en la aorta ascendente es la disección retrógrada, que puede ser tanto en la etapa aguda como después en la etapa crónica. En esos pacientes ese riesgo ya no está, entonces es primero es un paciente que si no sería sometido a una reoperación, que eso ya aumenta el riesgo y además tiene un buen landing. Y eso va un poco de la mano con lo que dijo Fernando del tratamiento endovascular en los genéticos. Es verdad, el tratamiento endovascular a priori en los genéticos no es la primera elección, pero en aquellos pacientes que ya tienen alguna cirugía aórtica previa y algún reemplazo aórtico previo, si la endoprótesis se puede fijar o el landing puede hacerse en un segmento de la aorta que ya está reemplazada, en esos pacientes genéticos el tratamiento endovascular estaría contemplado, podría ser una opción. Paz, ¿querías preguntar algo? Sí, en realidad es una pregunta y comentario. Digo, Patricio recalcó lo que había hablado yo al principio de la aorta TIM, que también mencionó Fernando, mencionó María, mencionamos un poco todos en nuestras presentaciones.
Y fíjense que el TIM aórtico, así como el TIM valvular, etcétera, todos deberían tener al paciente en el centro, ¿no? Y uno dice, bueno, nosotros los médicos siempre tenemos al paciente como prioridad y en el centro. Mentira. Eso no es tan así. Porque la realidad es que tener al paciente en el centro implica un montón de cosas. Implica dejar nuestros egos de lado de qué tratamiento es mejor que el otro. Implica escuchar la voz del paciente y de su familia. Entender que, por ejemplo, aunque sea un paciente con una ortopatía sindrómica, puede vivir muchos años. Entonces, ese paciente, si nosotros hoy, a los 30 años, como decía Fernando, le ponemos, por ejemplo, una TAVI, etcétera, digo, con la expectativa de vida que puede tener este paciente, ¿qué va a pasar con esa válvula? Y así sucesivamente, digamos. El paciente en el centro es clave y cada vez los pacientes viven más y son más complicados. Entonces, esta charla que tenemos acá, solo un pequeño grupo de todo el gran grupo que somos, es lo que se tiene que dar en nuestros pacientes. Un comentario que por ahí no se tiene en consideración. Muchas veces el financiador o el sistema que tiene que financiar esto no está muy de acuerdo en lo que nosotros decidimos como la mejor opción para el paciente y tenemos ese limitante también y a veces tenemos que ir con algo que no es lo mejor, pero es lo que tenemos. Mariano hablaba de las prótesis customizadas. Me imagino que hoy en día hacer una tomografía, reconstruirle, mandar a hacer una prótesis customizada debe ser un problema, ¿no? Sí, es un problema grande y dudo que hoy algún financiador esté dispuesto a autorizarlo. No, y una cosa que no mencionamos, pero que me gustaría que Adriana haga mención en algo de Eco y Fernando, es con respecto a la preservación valvular. Porque la verdad es que las guías indican algo que ya venimos haciendo hace rato, estas nuevas guías, volviendo sobre eso, es que en todos los pacientes en los que yo tenga que reemplazar la raíz de aorta por un aneurisma o eventualmente incluso por una disección, lo cual es más complejo porque estamos en una situación de emergencia. Pero en todos esos pacientes se debería intentar, si las condiciones son favorables, preservar la válvula aórtica del paciente, aunque sea bicúspide, si tiene las características favorables. Entonces, en eso me gustaría 2 palabras de Adriana y Fernando acerca de lo que debemos buscar para lo favorable de la preservación, Adri, y Fernando de Juan. Bien, lo más importante es ver, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la válvula aórtica forma parte de la raíz aórtica. Entonces, si la raíz aórtica en alguno de sus componentes está alterado, se va a alterar el funcionamiento de la válvula. Y eso puede llevar a que la válvula sea insuficiente. Y a veces la válvula no está enferma. Entonces, si hay que ir a una cirugía de reemplazo de la raíz aórtica, poder preservar esa válvula y reimplantarla dentro del tubo, hoy es una alternativa, tanto en bicúspides como en tricúspides. Pero para eso se debe hacer un buen diagnóstico del mecanismo de la insuficiencia y ver las características de la válvula, si tiene prolapso, si no, si tiene calcio, cuánto calcio, si está restringida su movilidad o no. Entonces, la adecuada selección del paciente para la preservación requiere de estudios de eco transesofágico, no solo el eco transtorácico, y requiere fundamental un equipo quirúrgico entrenado. ¿Sí? Es una cirugía muy demandante desde el punto de vista técnico. Requiere una curva de aprendizaje. Hoy las guías ya lo ponen como indicación de tratamiento y bueno, el instituto ya la hace desde hace muchos años con resultados muy buenos. Así que hoy en el instituto se ofrece como primera alternativa en estos pacientes bien seleccionados. Fer, ¿algún comentario? Sí, en el paciente electivo, hoy por hoy, insuficiencia aórtica, si tiene criterios de reparabilidad, que sacando el calcio todas son reparables, difícilmente cambiemos una válvula aórtica. Y la disección es otra cosa, porque si vos tenés experiencia, tenés 170 casos, todo bien, podés tomarte, digamos, la libertad de intentar una preservación. Si no tenés experiencia, yo creo que ya es bastante complicado es operar una disección con paro circulatorio como para ponerse a hacer una preservación. Creo que en ese momento lo que querés es hacerlo más sencillo para que el paciente se vaya a casa vivo en el menor tiempo posible. Cuando la cosa es un poco más selectiva, ahí se te plantea si haces algo para que se vaya a la casa y no te importa si va a volver dentro de 5 o 6 años o si haces algo un poco más radical. Pero eso tampoco depende de las características del paciente y de cómo te sientas vos tranquilo o confiable en esa cirugía. Gracias, Fer.